Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Como les comentábamos la semana pasada, se acaba de celebrar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, y organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, un encuentro en torno a los poetas peruanos de la generación de los 70, con la participación de nombres como Sonia Luz Carrillo, Ricardo Falla, Jorge Nájar o Elky Burgos. Y precisamente para hablarnos de este encuentro y de sus trayectorias literarias, Sonia Luz Carrillo y Ricardo Falla han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permitidme que explique antes que nada que ambos habéis nacido en Lima, habiendo realizado vuestros estudios literarios en la Universidad San Marcos. Pero me gustaría que nos contases cómo fueron esos años de estudios ahí en San Marcos. ¿Qué ambiente literario se vivía? ¿Se oían todavía los ecos de mayo del 68, quizás? Sonia Luz Carrillo. Sí, yo tengo una experiencia particular, Jordi, y te agradezco además la invitación. La experiencia particular es que yo hago primero educación en la Universidad también Nacional Federico Villarreal, ¿no? Los años 60, del 65 al 70. Pero la cercanía con la Universidad de San Marcos, pues luego he hecho yo literatura en San Marcos, ¿no? Entonces, son años estos desde los finales de los años 60, todo lo que va del año 70, años muy intensos, ¿no? Años muy intensos de lectura, de escritura, de participación, tanto en actividades literarias como también en organizaciones y manifestaciones políticas, mucho cine, curiosamente una mirada bastante cosmopolita, ¿no? Estaba la guerra de Vietnam. La guerra del Vietnam movilizaba nuestras sensibilidades. El mayo francés, por supuesto, en el 68, vivido muy de cerca, los hechos ocurridos en México, en China también, ¿no? Y en Europa, en Europa del Este, ¿no? Jan Palach y la primavera, también en los países del Este. Sí, todo eso hace un marco pues bastante intenso, ¿no? de lecturas, pero lo que yo tengo que remarcar es esa voluntad de comernos el mundo, de conocer mucho. Yo creo que era una juventud, por lo menos por lo que yo puedo decir, bastante cosmopolita en sus intenciones. No sé qué tanto se viva ahora ¿no? Ese deseo de aprender lo que está ocurriendo no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, ¿no? Ricardo Falla, ¿se sentía ese compromiso ahí en la universidad? Sí, veíamos la revolución a la vuelta de la esquina. También. Y trabajábamos para ella. Y fuimos unos grandes fracasados, porque no logramos hacer la revolución. Y ese fracaso se ha traducido en un estupendo fracaso. Ese estupendo fracaso que significa una narrativa, una poesía, un ensayo, en fin, un pensar y repensar lo actuado, que se traduce en muchos textos y en muchos estupendos creadores como investigadores, ¿no? ¿Cómo se hace vuestra entrada en poesía? Lo digo como si fuera a entrar en órdenes. Quizás el compromiso político era una especie de puerta de entrada para la poesía en esa época. Sí, bueno, Sonia. No sé. Sonia, quizás. Sí. No, en el caso mío, la poesía me ha rondado desde muy pequeña. ¿No? Muy pequeña. Yo no sabía leer, pero mi madre me contaba que yo siempre hacía como que ya sabía leer. O sea, la palabra escrita, impresa, ha ejercido una enorme fascinación, ¿no? Y durante la primaria, los primeros estudios de muy niña, aprendía enormes poemas, ¿no? Que memorizaba. En la secundaria empecé a escribir cosas malísimas, repitiendo los patrones de mucha gente. Ya en la universidad me junté con un grupo de locos, ¿no? Por ejemplo, Ricardo, entre ellos, un grupo de locos con los que vivíamos en loor de poesía, leyendo y escribiendo poesía. Y aquí también tengo que señalar que yo era una de las pocas mujeres en estos grupos de locos, ¿no? Hay una emergencia ahí de algunas mujeres, y yo era una de las pocas a finales de los 60. Juventud, divino tesoro. Sí, Sonia sintió una atracción por la locura, en este caso, ¿no? No.
Pero a lo que iba es que la poesía es una vocación. Es una vocación y un estilo de vida. Si no lo tienes, mejor no te metas, ¿no? Entonces, como vocación en lo personal apareció muy temprano y se ha desarrollado. Me acuerdo cuando decía, quiero escribir poesía y dedicarme a la poesía, me decían, te vas a morir de hambre, no vas a lograr nada. Felizmente no me he muerto de hambre y he logrado mucho, ¿no? Y he logrado sobre todo grandes amigos. Francisco, hay que tener una sensibilidad especial para entrar en poesía. Sí, 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 definitivamente sí. Kant hablaba de la intuición, ¿no? Una intuición creadora, una intuición que a uno lo empuja a lograr lo bello y lo sublime, que es en el caso de César Vallejo, ¿no? Que sublima, ¿no? Nadie puede decir, por decírtelo en un ejemplo, qué sé yo, el Guernica, caramba, qué hermoso, qué bello es esto cuando ves una matanza, pero sin embargo llega la encarnación de los sublimes que conmueve profundamente ese cuadro, como también sucede con la poesía, ¿no? En la producción poética yo creo que sí hay mucho de eso de intuición y también mucho de gratuidad, ¿no? Yo creo que habría que señalar eso, porque la narrativa, hasta en la manera de producir, ¿no? En la narrativa tienes que ponerte un proceso, tienes que señalarte todo un camino. En el caso de la poesía, no, ¿no? Es mucho más arbitrario el momento en el que realmente te impacta algún suceso. En el caso mío, que se va produciendo todo una fabricación del poema, una vez que ha impactado un suceso, comienzas a canturrear, en el caso mío, comienzas a canturrear el poema hasta que dice ya, eso puede ser ya, esta puede ser la concreción, ¿no? Pero es un proceso totalmente gratuito que además compromete la veracidad. Yo creo que la poesía es mucho más verdad. No juega con la ficción, pues, ¿no? O sea, la narrativa sí, la narrativa es la construcción de un mundo. En el caso de la poesía es un desnudarte, es un mostrarte casi sin piel, juega mucho más la veracidad, ¿no? Y la cosa también interesante que es la recepción de la poesía, lo hemos estado conversando, ¿no? En el caso de entrar en clave de narrativa, en clave de ficción, ¿no? Puede señalar también una especie de extrañamiento, de lejanía del lector, ¿no? Pese a que se involucra con el cuerpo textual, pero es una especie también de extrañamiento, de lejanía. En el caso de la poesía, cuando esta ha sido trabajada conscientemente como un objeto estético eficaz, rápidamente impactas también en el receptor, ¿no? Quizás, Francisco, el hecho de que la poesía no sea muy rentable, afortunadamente, os da más libertad, ¿no? Desde luego, la poesía no se vende, la narrativa sí. Sí. No, y no lo digo connotativamente, sino que es una verdad. En una novela o en un cuento, el narrador juega con sus personajes como si fueran marionetas, luego de haber construido todo un universo. No, en la poesía no. Si no tienes algo que decir de la verdad, y solamente la verdad y nada más que la verdad, no te sale nada. O sea que tiene que ser sinceridad pura, ¿no? Y eso me parece que esa es la enunciación poética que hace que siempre viva. Decidme, ¿qué hace que Perú haya dado tantos nombres ilustres a la poesía? Estoy pensando en César Vallejo, por ejemplo, pero tantos otros. nombres, ¿no? Mira, te lo diría hasta en quechua, que el Inca Garcilaso de la Vega escuchó en su niñez y lo anotó en los comentarios reales y además lo tradujo como Cañañán Pipuchunqui Chopituta Samuxac. Al cantito dormirás medianoche, yo vendré, probablemente tenga 800 años. No, Pacharrura Pachacama Viracocha, Kaina Pachurazunki Kamazunki, ¿no? Que es una oración, es una exaltación a la naturaleza, igual, es un algi, ¿no? Y de aquellos tiempos, por siglos y renombrados, realmente notables. Una realidad compleja, muy compleja, ¿no? O sea, la realidad peruana, cuando dice, ¿qué es el país? Hasta el momento estamos tratando de resolver nosotros esa enorme pregunta. Entonces, una realidad compleja, multicultural desde siempre, ¿no? Porque el territorio del Tahuantinsuyo ya era multicultural,
¿no? Entonces, multicultural, como dice el maestro Antonio Cornejo Polar, una unidad contradictoria, ¿no? El país y su literatura como una unidad contradictoria. Entonces, es un país que tiene mucho que decir y que decirse. Entonces, la literatura y otras manifestaciones artísticas también ha querido dar la muestra de esta formación territorial, humana, cultural, llena de altas cumbres, ¿no? Que es también una metáfora de nuestra patria, altas cumbres y abismos de asombro, ¿no? Nos damos cuenta ahora que esa multiculturalidad es una riqueza, realmente, ¿no? Sí. Es un desafío, es una riqueza, sí, sí, sí. En ese aspecto es muy parecido a España. Decía muy bien José María Argueda, para entender al Perú hay que observar a España. No, porque esa es la complejidad, es un archipiélago de pequeñas nacionalidades contradictorias, pero unificadas, ¿no? Yo creo que por ahí está, por eso podemos hablar por regiones, cada uno tiene sus expresiones poéticas, ¿no? Ricardo Falla, eres autor de Fondo del Fuego, la generación de los 70. Sí. ¿De dónde sale ese Fondo del Fuego? El Fondo de Fuego es mi generación. Es un ensayo que escribí hace muchos años, donde explico la formación de una generación que en el siglo XX hemos tenido tres grandes generaciones, ¿no? La generación del 20, la generación del 50 y la del 70. No es cada 10 años, ¿no? La cosa no es así, ¿no? La cosa es mucho más compleja. Entonces, además de Sonia Luis, el que habla, desde luego que hay que recordar personajes como Jorge Pimentel, Manuel Morales Peña, Jorge Nájar, Elqui Burgo, José Rosas Ribeiro, Patrick Rosas Ribeiro, Enrique Veraste y Carmen Ollé, en fin, una serie de personas. Juan Ramírez Ruiz, desde luego, ¿no? Que nos acompañaron en esta explosión lírica y épica que significó la generación del 70. Sonia Luz, ¿qué importancia ha tenido París para estos poetas de la generación del 70? ¿Qué importancia? Para buena parte de ellos ha sido el lugar en el que han logrado concretar sus obras, ¿no? Porque algunos salieron muy jóvenes del Perú y han comenzado a publicar cuando ya estaban acá, es decir, libros, porque antes todos hacíamos nuestras publicaciones pequeñas en revistas y los recitales, que era la manera muy intensa, los recitales, era una manera muy frecuente de difundir la poesía, ¿no? Sí, para ellos ha significado también pues el contacto con otras culturas, porque como lo decía hace unos días nuestro queridísimo Elqui Burgos, ¿no? En México primero y luego en Francia, también entran en contacto no solamente con latinoamericanos, sino con general, con hispanohablantes, con poetas españoles, ¿no? Sí, ha sido importante. Tu poesía ha sido traducida al francés por Claude Cuffon. Ah, sí, el gran maravilloso, francés maravilloso. Todo el boom latinoamericano, por cierto. ¿Qué supuso para ti el encuentro con Claude Cuffon? No, es un hombre de una enorme generosidad, ¿no? O sea, yo lo que encuentro en él, no nos conocimos personalmente, nos intercambiamos correos, pero sí me pareció, él había visto alguna cosa mía, y entonces tomó la iniciativa de ponerse en contacto conmigo. Y eso me pareció deslumbrante. Por otro lado, como decía Ricardo, la poesía nos ha dado la oportunidad de conocer gente maravillosa. O sea, yo estoy agradecida a la poesía, ¿no? Porque realmente me ha hecho tener estos contactos, por ejemplo, con Claude Cuffon, ¿no? Entre otros. Hablando de traductores, Francisco, si el traductor Ricardo, de poesía... Perdona, Ricardo. El traductor de poesía es más No sé si traidor. estás pensando en Francisco de Asís, ¿no? Seguramente. O de Quevedo. Francisco de Quevedo. Santo al cielo. Y te agradezco porque ambos personajes Quevedo, son maravillosos. Fantásticos poetas. Vamos. El traductor de poesía es más traidor, si cabe, que quien traduce prosa. Dificilísimo. Una vez intenté yo traducir poesía italiana, que hablo el italiano, al castellano, y me salió un fracaso. Destruí toda la arquitectura del poema, que no es posible. Y te digo brevísimamente, no es mía la traducción, pero cómo traducir, por ejemplo,
el famoso verso de William Wordsworth, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, que tiene una sonoridad exquisita. Es decir, y mañana, lo han matado al poema. Es realmente, es casi imposible, ¿no? Terrible, ¿no? Tenemos la ventaja, la gente que escribe en castellano, que el ámbito de la lengua española es inmenso, ¿no? Inmenso y Inmenso, rico, sí, muy sí, rico, sí, desde sí, luego. sí. Y está en expansión permanente. Mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Los habitantes que de América Latina están llegando a ese continente. Es una riqueza. Y el aporte de la lengua castellana lo vemos en los premios Nobel. Creo que son como 10 premios Nobel escritos en castellano, ¿no? Y ese es notable, de los cuales hay también 4 latinoamericanos, ¿no? Y es notable también, si me permites, la flexibilidad, o sea, ya las características internas de la lengua, ¿no? Que ha permitido, claro, es tan flexible, es tan permeable, que ha permitido que cada una de las culturas también vaya enriqueciéndola. Entonces nosotros tenemos una valija enorme de posibilidades para expresar muchísimas temperaturas emocionales, ¿no? Volviendo al encuentro de la semana pasada, ¿qué significó para vosotros reencontraros aquí en París con amigos, imagino, con los que habíais Es una convivido, maravilla. Todo el recitado, tiempo. escrito? Sí, hemos venido varias veces y siempre la misma amistad, ¿no? Hace 2 o 3 días también hemos estado con Alfredo Pita y con un pintor también, José Carelli. Y no, sí, o sea, para mí personalmente París es el lugar de encuentro con mucha gente queridísima, muy querida, además muy generosa. Estamos todo el tiempo mimados, arropados, como dicen en España, ¿no? Muy mimados. Ricardo, para ti también fue Sí, emotivo. desde luego, desde luego. No quiero hacer una clase de historia, pero el encuentro del Perú con Francia es pues antiguo. El primer mapa, imagínate, del Perú se elaboró aquí en Francia, Le Perrot, de 1556, que lo encontré en Barcelona, dicho sea de paso, por el Instituto Galax, porque así nomás no aparece, ¿no? De modo Claro. que tiene una gran significación para todos los peruanos el encuentro con Francia. Y en lo personal, hasta el día de hoy, no paramos porque todas las personas nos invitan aquí, allá, y quiero también darme también un poco de respiro, ¿no? Pero el cariño desborda eso, y bien vale sacrificar muchas cosas con tal de atender el cariño de los Mucho amigos, ¿no? cariño. Yolanda Rigol, por ejemplo. Por también. supuesto. No me gustaría dejaros marchar sin que me ofrecieseis una pequeña muestra de este arte poético. Quizás podemos empezar con Ricardo Falla. ¿Qué nos propones como postre poético? Un poema, perfil de un poema que será guardado por ti. Eres la palabra que tan solo sabe hablarme de la tierra y de mi corazón sobre el tuyo. Eres el gesto vital de este instante que se siente más libre que el amor libre. Eres el florecer de la espera que hace explosiva la hermosura de mirarte. Siénteme en esta hora cuando la poesía viene llena de arrogancia anunciando el fin de la inquietud. Cierra los ojos, abre tu alma al paisaje que vimos y dibujamos mientras la luz se posaba en la osadía de querernos. Estoy en esta mañana en flor, pintando los años de mi vida, bajo un aire que entra y sale conectando los sentidos de encantarse. No te pido un gran favor, solo quiero que me sumerjas en tus labios, no como la cómplice idea de quien ofrece un nombre, sino como el pálpito de la poesía que me viene de ti. Mírame, háblame como este poema pernicioso, que sabe atravesar a filo el papel. Mírame de pie con el fondo del mar que amamos, dando lugar a estas verdades y sus formas. Sígueme la mirada con tu luz encendida. Mira y siente mi voz arder cuando explota la palabra. El sentir tu alma en mi cuerpo. No huya de esta mano que tan solo sabe tocar tu nombre. Siénteme como, sin pedir nada, un espléndido vocablo hace que nosotros seamos un texto abierto a su destino. Es de noche, el aire reposa, la memoria me entrega unos poemas que olvidé despierto. Mi cuerpo presiente, hoy la dichosa poesía
nos pone juntos y para siempre. Poesía. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Falla, quizás Sonia podría también leernos algo, no demasiado largo, pero bello, como ese magnífico poema de Ricardo. Yo opto por un arte poética que se titula Equilibrio. Escudriñar líneas adentrándose en la imagen. Seda, niebla, escurridiza. Como quien avanza de puntillas por la cuerda floja. Avanzar, la mirada en soslayo, intentando amablemente desplazar máscaras, sin perder el misterio por exceso de luz. Caminar o detenerse a contemplar paisajes, páginas, oscuros pozos. Expandirse aferrando sílabas. Anidar en páginas ajenas, sorteando a cada paso el riesgo de perder el equilibrio. Muchísimas gracias, Sonia Luz Carrillo, y por el regalo también. Jordi. Muchísimas gracias, estoy encantado de haberos recibido aquí con nosotros. Siempre decimos que la radio quizás tiene la pantalla más grande del mundo, la imaginación. Gracias a la poesía, hoy la pantalla se ha hecho todavía más grande y más colorida. Y con la amistad y el afecto con el que hemos sido acogidos, Jordi. Muchísimas gracias. Permitidme también dar las gracias a Sofía Yanán, que ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Y saludar y también anunciar, si me permites, anunciar esta tarde tenemos una actividad Lima en la poesía, es una actividad organizada por literatura. La literatura. En la Maison des Amériques Latines, en pleno Saint-Germain-des-Prés. ¿Tiene la dirección, por favor? Sí, es la Rue Cassette. Detrás de la Rue Cassette. También enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque tenemos telespectadores que nos contemplan, nos miran a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les invitamos a vernos mañana en otra edición del Invitado de Radio Francia Internacional. Daniel Usago Hamon Shago